Bueno, el objetivo de este video es mostrar cómo se puede o se debe configurar la base de datos de Lotus Notes PAS ocupados para que sea usado en la versión web. Se va a mostrar en otro video y las entidades puedan hacer las solicitudes. Como se explica en la parte del video, esta base de datos es una base de datos plantilla. ¿Qué significa eso? Que puede ser usada para configurar un PAS ocupado certificado de profesionalidad, un PAS ocupado servicio público de empleo. Puede ser usado también para crear la base de datos de reformulación de ambos PAS ocupados, y se puede usar también para comisión mixta. Es decir, puede ser usado para cuatro funcionalidades, dependiendo de la configuración. Para probar la configuración, automáticamente el primer paso lógico que se debe hacer es ir a configuración de la aplicación. Hay una vista, un documento que recoge toda la parte de la configuración necesaria. Este tiene 5 pestañas. La primera pestaña se trata de la configuración. Aquí ustedes podrán ver que tiene la referencia, el título, una descripción, en qué servidor va a estar ejecutándose, si la base de datos tiene un mailbox o no, si envía correo, si se activa el log y dónde está el log, en qué ruta se hace el backup y qué entorno. Es importante destacar que aquí se debe definir si la base de datos va a ser para una convocatoria o va a ser para una reformulación de una convocatoria. ¿Ok? De momento vamos a empezar a hablar y centrarnos en esta parte del video de cómo configurar un PAS para que sea una convocatoria. Por ende, debemos seleccionar convocatoria. Las rutas de la base de datos se debe definir cuáles son todas esas bases de datos satélites o bases de datos de ayuda que jueguen en torno a la aplicación, que son la base de datos de entidades, especialidades, programación, ayuda, homologación y base de datos comunes. Se debe definir el servidor donde va a ser accedido y el nombre de la base de datos. Si se van a correr agentes, y la parte más importante de la configuración está en esta pestaña que se llama pasos ocupados. Esta pestaña, lo primero que vamos a definir es una sección que se llama general, que indica, se debe indicar el año de la convocatoria, la fecha de apertura de la convocatoria y la fecha de cierre de la convocatoria. Esto es importante ya que eh, se va a definir el día que intente entrar y va a comparar con esta fecha. Si no está entre esas dos fechas, no, la convocatoria va a decir que no está abierta. O si pasa de la fecha de cierre, quiere decir que ya se cerró, ¿no? Hay una parte del menú que se llama programa formativo PDF. Está opcional decidir si se muestra o no. El programa. Le había comentado inicialmente de que esta plantilla sirve tanto para PAS ocupado, certificado de profesionalidad, CEPE, o PAS ocupado, servicio público de empleo. Este punto es extremadamente importante porque aunado que la convocatoria tiene un número de procedimiento asociado, se debe decidir qué tipo de convocatoria es. Dependiendo de eso, en las opciones del menú en la entidad, en la versión web, va a cambiar. Luego, se decide qué tipos de programas formativos, si son sectorial o transversal o ambas, y qué tipos de centros son seleccionados. Recordemos que cada centro tiene asociado un tipo de modalidad que puede impartir. Hay centros de entidades que pueden impartir solamente teleformación, hay centros que pueden impartir solamente presencial y hay centros que pueden impartir ambas. Entonces, dependiendo de eso, la entidad le va a aparecer en sus centros que va a hacer la solicitud si
es presencial, esto es la formación. En este caso, si por ejemplo tomamos presencial, solamente los centros presenciales que tienen la modalidad presencial o la opción de impartir presencial, eso es lo que va a aparecer. Número de centros máximo que puede seleccionar. Una entidad puede tener más de un centro, 2, 3, 4, 5, pero una acción puede tener un máximo, solamente puede escoger 3 centros, o en este caso este parámetro. Los límites de alumnos, dependiendo si es presencial, ahí se define un mínimo y un máximo por cada tipo de formación. Eso en con respecto a las acciones. Ahora, la instancia, que es un documento que se genera al final, después de crear todas las acciones, tiene asociado una plantilla, que ya la vamos a ver cómo se programa. Uno puede tener esta opción de que pues, se puede generar más de un tipo de plantilla. Y aquí se selecciona cuál plantilla se va a usar para la generación de la instancia. Recuerda que esto es un PDF que se genera, que se presenta posteriormente. La declaración responsables es una opción que le pregunta al final si al momento de generar la instancia se declara la declaración responsable si tiene especiales teleformación y mixta. Eso es opcional. Y en caso de escogerse, el menú siguiente muestra. Había olvidado comentarles. La instancia tiene un tope máximo límite en euros que se define aquí. Los límites se pueden definir de dos maneras. Por entidad, es decir, sumando todas las acciones de todos los centros, se define un monto, una suma y no puedes pasar de este monto. O se puede definir por centro. En el caso de que sea por centro y no por la suma de todos los centros en la entidad, hay una lista de por comarca cuál es el monto máximo que se puede generar, cuántas solicitudes se puede generar de prioritaria y no prioritaria. Esto está en otro menú que se llama comarcas. Con esto podemos decir que está parametrizado la configuración. Vamos en orden de importancia a ver cómo se configura la plantilla. En la sección de plantillas, que es la que hemos hablado anteriormente, está todo el texto que va a aparecer a la hora de generar la instancia dentro de un PDF. Todo este texto se debe parametrizar, configurar, modificar de ser necesario. Cada convocatoria puede tener un texto diferente entre certificado de profesionalidad y servicio público de empleo. ¿Qué tiene la instancia? ¿Cuál es la relación de acciones? La declaración de responsable y los logos que van a aparecer en la entrada.